En esta oportunidad damos gracias a Dios que siempre nos da el privilegio de poder llegar a su hogar y poder compartir las historias que nos da las Escrituras y que de alguna manera nos llaman a una exhortación, nos llaman a una reflexión en nuestra vida diaria. Y quiero que vayamos al libro de Génesis en el capítulo 37 y en el versículo 2. Y dice la escritura: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y informaba José de la mala fama de los hijos de Silpa y de los hijos de Bila. Y creo que es importante que nosotros podamos tener en cuenta nuestro testimonio. Dios quiere que alcancemos un testimonio en donde podamos manifestar la vida cristiana, que podamos manifestar la vida de nuestro Dios en nuestras vidas. Recordemos que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y creo que como padres de familia tenemos que ser conscientes de la conducta de nuestros hijos, principiando por la conducta de nuestras vidas. La Escritura dice: es mejor la buena fama que las muchas riquezas. Y eso nos habla el proverbista, de que podemos alcanzar un testimonio en donde podamos ser de edificación para otras vidas. Las Escrituras, los mandamientos fueron diseñados por Dios con el propósito precisamente de manifestar un testimonio ante las demás personas que pueda reflejar la vida de Dios en nuestras vidas. Y por eso en esta oportunidad preguntémonos: ¿cuál es mi testimonio? La Escritura dice que somos cartas abiertas a este mundo y que somos llamados a dar un buen testimonio. Pero aquí están estos jóvenes que no tenían buena fama. Obviamente tenían una conducta que no era la indicada. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: y tú sé un ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo. Y qué importante es que nuestros hijos comprendan, nuestra propia vida comprenda, que nosotros somos llamados a dar un ejemplo de la vida de Dios en nuestras vidas. Que en nuestra vida no debe de existir la mentira, que en nuestra vida no debe de existir el engaño, que en nuestra vida no debe de existir la corrupción, no debe de existir el robo, que en nuestra vida debe de existir justicia, la honestidad y todos esos elementos. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer que se manifiesten en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios al encontrar nuestras vidas, que Él trae una transformación a nuestra vida en donde ya no somos los mismos. El Señor va transformando y va cambiando nuestra vida. Y ese es el propósito de Dios cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, es hacer un cambio en nuestras vidas, y no quiere que nosotros sigamos con esa vana manera de vivir. Pero qué triste es al ver esta historia de estos jóvenes que tenían una mala fama. Sus vidas deseaban mucho que desear. Y creo que somos conscientes que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea un ejemplo.
Sé un ejemplo en conducta, sé un ejemplo en palabra, sé un ejemplo en fe, sé un ejemplo en pureza, sé un ejemplo, sé un modelo. Y creo que nuestros hijos deben de ser un modelo de vida para otros jóvenes, para que estos jóvenes, a través del testimonio de nuestros hijos, puedan conocer que hay un Dios y que vive en nuestra vida y que ese Dios está haciendo cambios en nuestras vidas. Es una forma de testificar la existencia de Dios en nuestra propia vida. Pablo más adelante le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo. Y más adelante Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Tú mismo te puedes estar autodestruyendo si no eres consciente que esa conducta equivocada ante los ojos de Dios puede llegar a afectar tu vida, puede llegar a afectar tu relación con Dios. Ten cuidado de ti mismo, porque dentro de nuestra propia vida hay situaciones que quieren controlar nuestra vida. La ira, la mentira, la venganza. Hay situaciones en ese viejo hombre que quieren tomar nuestra vida y llevarnos cautivo, esclavizarnos, vicios, adicciones, debilidades, que cuando venimos a Dios, Dios nos da la gracia para que podamos vencer. Pablo dice en esa misma línea de pensamiento: no descuides el don de Dios que está en ti. Hay dones, hay talentos que están en nuestra vida y están en la vida de nuestros hijos, pero que muchas veces esos dones y esos talentos muchas veces no sirven de nada cuando no hay un testimonio, cuando no hay un ejemplo de vida. Entonces, lo primero que Pablo le recalca a este joven es: sé un ejemplo. Sé un ejemplo en la forma en que tú hablas, la forma en que tú actúas. Sé un ejemplo. En ti hay dones, en ti hay talentos que Dios quiere usar, pero lo principal es el testimonio que nosotros demos. Si no somos conscientes, creo que nosotros mismos podemos ser destruidos. Como dijo Pablo, quiero que vayamos a Corintios en el capítulo 9. Pablo era consciente de su testimonio y que su testimonio debiera de agradar el corazón de Dios. Pero también Pablo era consciente que ese mismo testimonio, si no era de acuerdo a la palabra de Dios, él mismo iba a ser eliminado. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso Pablo decía: ten cuidado de ti mismo. Tú mismo te puedes autoeliminar, nosotros mismos, si no somos conscientes de nuestro testimonio. No es posible que nosotros tengamos una mala fama en nuestro trabajo, que nosotros tengamos una mala fama en nuestro vecindario, que nosotros tengamos una mala fama en la iglesia. El Señor nos llama a hacer un testimonio. Nos llama a que nuestra vida tiene que ser un ejemplo en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar. Debemos de ser una conducta en nuestra fe, una fe inquebrantable, una fe verdadera, una fe genuina. Como le dijo el Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida
que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un ejemplo de un joven de una fe genuina y de una fe inquebrantable. Aunque Timoteo estuviera pasando por situaciones difíciles, la fe que tenía Timoteo era una fe inquebrantable que creía firmemente en que Dios estaba con él, que Dios estaba respaldando su vida y que todas las cosas iban a suceder para bien y que Dios estaba moldeando su vida, que Dios estaba preparando su vida para algo grande y sabía que a través de esas tribulaciones era necesario para poder entrar a un nivel en donde Dios quería llevarlo. Y así caminaba Timoteo con esa fe inquebrantable. Timoteo era un ejemplo en su conducta, era un ejemplo en su manera de hablar. Él hablaba las palabras del Espíritu, hablaba las palabras de Dios en su vocabulario. Por eso hagamos una reflexión. ¿Somos un ejemplo de conducta? ¿Somos un ejemplo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar? ¿Somos un ejemplo en una fe inquebrantable? Y es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Pero aquí en Génesis 37 y versículo 2, tenemos a estos jóvenes que tenían una mala fama. Pueden imaginarse el corazón de Jacob al escuchar la mala fama de sus hijos. Y los hijos, los jóvenes, tenemos que ser conscientes que lastimamos a nuestros padres cuando dan un informe de la mala fama que tienen. Y si tú, joven, me estás escuchando en esta oportunidad, la Biblia dice: honra a padre y madre para que te vaya bien, seas de larga vida y todo lo que hagas pueda prosperar. Una forma de honrar a tus padres es que alcances un buen testimonio, y ese testimonio está escondido únicamente en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a dar la gracia para que alcancemos ese testimonio. Hay debilidades que quieren controlar nuestra vida, pero es ahí donde el poder de la oración es importante para pedirle al Señor su ayuda. La presencia del Espíritu Santo puede conducirnos por ese buen camino para que podamos agradar el corazón de Dios principalmente y alcanzar un buen testimonio, y que nuestros padres puedan ser honrados y puedan ser bendecidos. Que podamos seguir el camino que nos traza la Escritura, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus ordenanzas, con la presencia del Espíritu Santo. Y es interesante porque el nombre de una de las madres de estos jóvenes era Bila. Y fíjense, Bila significa despreocupada. Ahora ya entendemos entonces por qué estos jóvenes habían alcanzado una mala fama. Si su madre, una despreocupada. Una despreocupada. Y creo que como padres de familia somos llamados a tener una preocupación y a dedicar nuestra vida en educar a nuestros hijos por el camino de Dios. Tenemos que preocuparnos por su vida eterna. Tenemos que preocuparnos por su relación con Dios. Tenemos que preocuparnos para que ellos se acerquen a las Escrituras. Muchas veces nos preocupamos por sus alimentos. Muchas veces nos preocupamos por su vestuario, nos preocupamos por su educación académica, pero la pregunta es, ¿nos estamos preocupando por su vida eterna? ¿Nos estamos preocupando por su vida espiritual? ¿Nos estamos preocupando por su vida eterna? Somos en ese sentido padres despreocupados. El Señor quiere que nos preocupemos, nos ocupemos de una manera diligente para que nuestros hijos puedan conocer a Dios, que nuestros hijos puedan tener un encuentro con Dios.
Pregunto, ¿tú le enseñas a tus hijos a orar? ¿Ven en ti un padre que ora constantemente? ¿Ven en ti un padre que sirve a Dios, que tiene una fe inquebrantable? Porque somos llamados primeramente nosotros como padres de familia a ser un ejemplo para nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan alcanzar un buen testimonio delante de Dios, delante de los hombres, y que puedan ser bendecidos. E informaba José de la mala fama de ellos. ¿Pueden ustedes imaginarse cuando Jacob llamaba a Bila? Su nombre era despreocupada. Por eso, si en esta hora me está escuchando, padre de familia, preguntémonos, ¿soy una persona que se preocupa por la vida eterna de mi hijo? ¿O soy una persona despreocupada que no estoy velando por la formación espiritual de mi hijo? Esta es una reflexión que quiero dejar en el corazón de los padres de familia y que puedan leer Génesis 37 y versículo 2. Estos jóvenes no alcanzaron un buen testimonio, pero con la ayuda de Dios podemos alcanzar un buen testimonio si nos preocupamos atendiendo las necesidades espirituales de nuestros hijos, orando juntos, escudriñando las escrituras juntos, asistiendo a la iglesia juntos, haciendo días de ayuno juntos, que vean nuestros hijos que nos preocupamos por la condición espiritual en sus vidas. Porque si no, lamentablemente, vamos a escuchar la mala fama de nuestros hijos únicamente, escuchando informes de la mala fama de nuestros hijos, de la mala conducta de nuestros hijos. Lejos de ser un ejemplo, van a ser vidas que no están dando un buen ejemplo. Que Dios nos ayude y que nuestros hijos puedan alcanzar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres.